La edad de oro de América comienza ahora mismo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se aprovechen de nosotros. Estados Unidos no podía presionar demasiado a Nicolás Maduro mientras ciudadanos estadounidenses seguían detenidos en Venezuela. Ese era el freno. Que daré todo mi esfuerzo. Venceremos. Muchas gracias, compañeros. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Hay momentos en la historia donde un movimiento aparentemente pequeño abre las compuertas de algo muchísimo más grande. Un gesto diplomático, una firma en un documento o un intercambio que parece rutinario, hasta que de pronto todo explota. En el año 2025, América Latina vivió exactamente eso. Un acuerdo que involucraba al Tren de Aragua, el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos bajo Donald Trump y un inesperado protagonista regional, Nayib Armando Bukele, presidente de El Salvador. Lo que venía era una cadena de reacciones que reconfiguraría la política continental, pero nadie lo vio venir. Nadie, excepto los arquitectos silenciosos de la geopolítica moderna. En la guerra, la verdad es tan preciosa que debe ser escoltada por un guardaespaldas de mentiras. Winston Churchill. Amenazan continuamente con alterar la paz del Mar Caribe. ¿Por qué este conflicto actual con amenazas de intervención militar, sanciones formales, cierre del espacio aéreo venezolano y tensiones diplomáticas al borde del colapso no nació de un misil ni de un escándalo político? Nació por algo tan simple como un intercambio de presos. Pero para entender cuán profundo es este iceberg, necesitamos retroceder el momento exacto donde la narrativa internacional se partió en dos. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. La edad de oro de América comienza ahora mismo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se aprovechen de nosotros. A principios del año 2025, Trump regresó a la presidencia con una promesa central: detener la invasión migratoria. En ese contexto, el Tren de Aragua se convirtió en la excusa perfecta. Trump lo presentó como una amenaza organizada que ha penetrado Estados Unidos desde Venezuela. Con esta frase abrió la puerta legal para medidas extraordinarias. La administración etiquetó a supuestos miembros del Tren de Aragua como enemigos extranjeros, basándose en una ley obsoleta del año de 1978. Esa clasificación tenía efectos inmediatos: deportaciones aceleradas, detenciones sin juicio, encarcelamiento masivo, repatriación obligatoria. El detalle que pocos sabían que gran parte de las personas detenidas no tenían pruebas sólidas en su contra. Según reportes de análisis legales, algunos habían sido marcados como miembros por tatuajes que no pertenecían a la pandilla, otros por fotos, rumores o confusiones. Aún así, Donald Trump tenía lo que realmente necesitaba: una narrativa. Estamos defendiéndonos de una invasión criminal. Era perfecto para su base electoral, perfecto para impulsar políticas de mano dura, perfecto para justificar movimientos militares posteriores. Pero habría un problema geopolítico. Estados Unidos no podía presionar demasiado a Nicolás Maduro mientras ciudadanos estadounidenses seguían detenidos en Venezuela. Ese era el freno que aún mantenía a Washington cauteloso, hasta que alguien apareció y lo quitó del camino. El fin justifica los medios, pero los medios también determinan el fin. Maquiavelo. Mientras todo ocurría, El Salvador se encontraba en una posición peculiar. Debido al proceso de deportaciones aceleradas, Washington comenzó a enviar algunos supuestos miembros del Tren de Aragua directamente a El Salvador.
utilizando al país como retén para la narrativa de seguridad internacional. El destino final de muchos de ellos, el SECOT, la prisión más vigilada y mediática del planeta. Para Trump era un gesto simbólico. Los criminales más peligrosos están en manos de Bukele. Para Bukele era un escenario perfecto, la narrativa internacional del cero tolerancia que se alineaba con su marca personal de combate total contra las pandillas. Pero también había una oportunidad oculta. Los venezolanos encarcelados en El Salvador se habían convertido en un activo diplomático y Bukele lo entendió antes que nada. Mientras la región veía caos, él veía geoestrategia. Fue ahí cuando propuso algo que sorprendería a todos: un intercambio de deportados venezolanos por presos políticos estadounidenses en Venezuela. La idea era radical, arriesgada y diplomáticamente explosiva, pero también era la salida que todos necesitaban. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. San Mateo capítulo 10 versículo 16. Estados Unidos agradeció públicamente la cooperación de Bukele. Venezuela recibió a decenas de deportados y los presentó como víctimas de persecución injustificada. Washington recuperó a ciudadanos estadounidenses cuya detención era un obstáculo diplomático. Medios internacionales lo llamaron un gesto humanitario, un puente de diálogo, una victoria moral. Pero el significado verdadero era otro completamente distinto. Estados Unidos quedó liberado, sin ciudadanos estadounidenses en cárceles venezolanas. Ya no había riesgo de que un ataque o sanción genera represalias contra ellos. Desaparecería la principal carta de negociación de Maduro. Trump quedaba habilitado a poder endurecer su postura sin costo político interno. Bukele había logrado, quizás sin anunciarlo abiertamente, desbloquear el tablero. El presidente salvadoreño quedaba como mediador respetado entre Venezuela sin fichas fuertes y Estados Unidos con manos libres. La mayor victoria es la que no requiere batalla. Sun Tzu. Semanas después del intercambio, ocurrió lo inevitable. Trump anunció que el espacio aéreo sobre Venezuela debía considerarse cerrado en su totalidad. Era un movimiento extraordinario, un mensaje directo. Estados Unidos está dispuesto a aislar a Venezuela de la aviación internacional. Inmediatamente después vino el segundo golpe, el Cartel de los Soles, que fue designado como organización terrorista. Esto tenía implicaciones enormes: sanciones directas a militares venezolanos, congelamiento de activos, posibilidad de operaciones encubiertas, cooperación con fuerzas internacionales, justificación legal para intervenciones directas. En Caracas, el nerviosismo fue evidente. Maduro apareció en público con una espada simbólica, prometiendo defender cada centímetro de la patria. Que daré todo mi esfuerzo. Venceremos. Muchas gracias, compañeros, compañeras, compatriotas. Pero era demasiado tarde. La narrativa ya se había inclinado. La opinión internacional comenzó a percibir a Venezuela como un riesgo regional. Y lo más importante, Estados Unidos ya no tenía ningún motivo para contenerse. Nayib Bukele había quitado la última barrera. La paz exige 4 condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad. San Juan Pablo II. Nicolás Maduro reaccionó como siempre. Discursos emotivos, acusaciones contra Estados Unidos, denuncias de conspiración, llamados al alba, retórica antiimperialista, pero el escenario era distinto. Ya no tenía rehenes estadounidenses. Eso le quitó su instrumento favorito de negociación. La economía estaba colapsada. Incluso los aliados más cercanos, como Cuba, Nicaragua e Irán, se encontraban en crisis interna o bajo sanciones. La oposición venezolana estaba debilitada y no podía frenar el avance del descontento popular. La percepción global hacia Maduro se deterioró. El tema de derechos humanos, sumando a la acusación de narcoterrorismo, lo dejó más aislado que nunca. Mientras tanto, Bukele ascendía. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Simón Bolívar. Nayib Bukele, sin buscarlo públicamente, había logrado 3 victorias enormes. Reforzar su imagen internacional, se presentó como mediador confiable entre potencias, demostró capacidad diplomática más allá de Centroamérica, posicionar a El Salvador como actor estratégico. Ya no era solo un país pequeño, era un país capaz de influir en decisiones entre Washington y Caracas. Desafiar el equilibrio regional
mientras otros gobiernos evitaban involucrarse, y él se colocó en el centro de la ecuación. Incluso críticos de Bukele lo admitieron. Su movimiento transformó la relación de poder latinoamericano, y lo hizo desde una cárcel de máxima seguridad a 3.000 kilómetros de distancia. La política, tan denigrada, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Papa Francisco. Aquí está la pregunta central que muchos se hacen. ¿Fue Nayib Bukele responsable de la tensión actual entre Venezuela y Estados Unidos? La respuesta es compleja, pero clara. Bukele no provocó la crisis. La Guerra Fría entre Washington y Caracas lleva más de una década, pero sí movió la pieza que permitió que la crisis explotara. Antes del intercambio, Estados Unidos tenía un freno. Después del intercambio, Estados Unidos quedó libre para actuar. Y eso en geopolítica lo cambia todo. Bukele no creó el conflicto, pero sí lo habilitó. Y lo hizo con una precisión quirúrgica que pocos líderes latinoamericanos han mostrado en décadas. Hay un tiempo para todo, un tiempo para demoler y un tiempo para construir. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 3. Hay analistas que aseguran que la Casa Blanca ya está preparando un plan de presión militar intensa. Otros afirman que sin el intercambio impulsado por Bukele, Washington habría tardado meses o años en ejecutar sanciones tan duras. Lo interesante de esto es que nadie sabe si Nayib Bukele calculó exactamente este desenlace o si simplemente actuó por pragmatismo político. Pero lo cierto es que movió una ficha que cambió la región, resolvió un problema que había frenado a Trump, debilitó a Maduro y desde luego posicionó a El Salvador como jugador regional. Y lo hizo sin disparar una sola bala. La historia no la hacen los hombres solos, la hace Dios con el pueblo. San Oscar Romero. La pregunta ya no es qué pasó, la pregunta es ¿qué viene ahora? Porque si algo ha demostrado la historia reciente es que Estados Unidos ya no está contenido, Venezuela ya no tiene escudos y Bukele ya no es solo un presidente centroamericano, sino un actor geopolítico capaz de desencadenar reacciones en cadena. ¿Acabamos de ver el reinicio de un reordenamiento continental o es el preludio de una intervención internacional? Esa respuesta aún está por escribirse, pero recuerda esto, todo empezó con un intercambio, un movimiento silencioso, una jugada que solo un estratega habría visto. Y ese estratega se llama Nayib Armando Bukele Ortiz. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.